Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Y tú, amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Queridos hermanos y amigos, quiero recordarles en esta ocasión de cómo comenzó la historia de este mundo que está en bancarrota. Es una historia inspirada de la Biblia en Génesis 1:26 al 28. Los principios que nos revelan aquí resalta el dominio del hombre, la integridad de Dios y el conflicto celestial que se desató por esa autoridad irrevocable. El legado del jardín, la historia del dominio del hombre. En un tiempo anterior a la caída, cuando la tierra era joven y reflejaba la perfección de su Creador, Adán y Eva caminaban en plena armonía con Dios. La luz dorada del amanecer se extendía sobre los vastos campos del Edén, y la voz del Altísimo resonaba con amor y autoridad. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, les dijo Dios allí en Génesis 1:26 y 27. Así nació Adán, y luego Eva, no como simples criaturas, sino como portadores de la gloria divina. Fueron colocados en la tierra como reyes sin corona, con autoridad absoluta sobre todo lo que se movía, volaba y nadaba. No había cláusulas ocultas, ni condiciones. Dios, en su integridad perfecta, les entregó dominio total. Sí, desde el amanecer de la humanidad, Dios otorgó dominio al hombre sobre la tierra. Con su palabra inmutable, estableció una autoridad que no dependía de condiciones, era un decreto firme, pues Dios dijo: no quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Salmo 89:34. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. No hubo condiciones, no hubo reservas. La palabra de Dios era irrevocable. Se les concedió dominio sobre todo lo creado, un mandato que jamás podría ser retractado, porque Dios no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra es firme como los pilares del universo, sostenía la existencia misma de la integridad de Dios. Hebreos 13:1. Los cielos lo presenciaron, los ángeles lo celebraron, pero uno entre ellos observó con inquietud. Todo esto Lucifer observaba con astucia desde las sombras. Él entendía el poder de la palabra de Dios, sabía que lo que Dios había declarado no podía cambiar.
Pero también percibía algo más, que aquellos dos seres hechos a imagen del Creador, poseían lo que él nunca tendría, autoridad incondicional sobre la tierra. Pero en el jardín, la astucia del enemigo encontró una grieta en el corazón de los primeros seres humanos. Lucifer sabía que el dominio del hombre era absoluto, pero también entendía que Dios es justo y fiel a su palabra. No podía quitarles el poder directamente, pero sí podía engañarlos para que lo entregaran voluntariamente. Y entonces, nació en él una idea oscura. Movido por la envidia, tramó una estrategia. No podía arrebatarles el poder por la fuerza, pues Dios ya había sellado su edicto. Solo existía una forma, hacer que el hombre mismo se diera el derecho que le había sido otorgado. Si no puedo rebelarme contra Dios con mi poder, creo que sí podré usar el poder del hombre. Fue así como la serpiente se acercó a Eva junto al árbol del conocimiento del bien y del mal. Su voz era dulce y su razonamiento seductor. Con astucia, hizo que Eva dudara, torciendo la palabra que Dios había hablado. No había necesidad de un enfrentamiento directo, solo de sembrar incertidumbre en el corazón de ellos. ¿Con qué Dios les ha dicho que no pueden comer de este árbol? Le dijo la serpiente a Eva. Si podemos, solo que Dios dijo que el día que del comiéramos, ciertamente moriríamos. No morirán, le respondió la serpiente, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de este árbol sus ojos serán abiertos, y serán como Dios conociendo el bien y el mal. Génesis 3, 1-5. Así comenzó la estrategia. No fue una guerra de fuerza, sino de seducción. Lucifer no atacó el trono de Dios, atacó el corazón del hombre. Con palabras suaves y promesas falsas, convenció a Eva y luego a Adán de entregar lo que Dios les había dado. Y lo hicieron no porque Dios lo permitiera, sino porque Dios no podía revocar o cambiar su palabra. No pasó mucho tiempo cuando Adán y Eva creyeron la mentira, y actuaron en desobediencia, y el dominio que Dios les había confiado, pasó a ser de Satanás. La humanidad quedó atrapada en una batalla que no podía ganarse por sí misma. Y cuando Adán aceptó el fruto de su esposa, el derecho de dominio que Dios le había dado pasó, legalmente a manos del enemigo. El príncipe y padre de la mentira se había convertido en el usurpador, se había apropiado de la autoridad sobre el mundo entero. El dominio fue transferido. La tierra, que había sido gobernada por hijos de Dios, cayó bajo el control de un impostor. Pero Dios no se retractó. No gritó ni tampoco dijo alto. No anuló su decreto. Porque como dice el Salmo 89, 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Y así, comenzó la historia de redención. Dios, limitado por su palabra pero no por su amor, trazó un plan. No para recuperar el dominio por fuerza, sino para restaurarlo por justicia. Enviaría a otro hombre, uno nacido de mujer pero sin pecado. Uno que no cedería ante la tentación, uno que por obediencia perfecta, recuperaría lo que Adán perdió. El dominio que Adán perdió sería restaurado por otro hombre, el segundo Adán, Jesucristo. Este segundo Adán vendría y a través de su sacrificio, despojaría al enemigo de su ilegítima autoridad, lo despojaría no con violencia, sino con obediencia perfecta a la palabra de Dios, y así, restauraría el gobierno que el Padre había entregado al hombre desde el principio. Y amados hermanos y amigos, a través de la cruz, Jesús despojó al enemigo de su ilegítima autoridad, el diablo ha sido derrotado una vez para siempre, y el precio por el pecado y desobediencia ha sido pagado. Tú no tienes que estar en esclavitud ni un día más. En Romanos 6, 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Después que nuestro amado Señor Jesús resucitó de los muertos dijo, y sigue diciendo a los que creen en Él, he aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Lucas 10:19. La obra fue consumada, y ahora, el dominio ha sido devuelto a aquellos que lo reciben por fe. Lo que Dios le dijo a Adán, también nos lo dice a nosotros, Marcos 13, 37. Dios no tiene favoritos. No hay favoritismos en el reino de Dios. Lo que Jesús hizo por los apóstoles, lo hizo por todos los que creen y lo reciben a Él. Mateo 18,
18 dice, de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que ustedes desaten en la tierra, será considerado desatado en el cielo. Amados, Dios y su palabra son uno, y Él no puede simplemente deshacerse de lo que nos ha confiado y entregado. En Marcos 16, 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, y los enfermos sanarán. Lo que Dios ha hablado, jamás puede ser anulado. Tú puedes contar con la palabra de Dios en todo momento y en todo lugar, lo sientas o no lo sientas, este asunto no es por sentimientos ni emociones, es por fe en lo que Dios ha dicho. Entonces surge la gran pregunta, ¿qué haremos con lo que Cristo ha conquistado a favor de nosotros? Si sabemos que Jesús ha despojado a Satanás de su ilegítima autoridad a través de la cruz, y nos ha entregado esa autoridad a nosotros aquí en la tierra, ¿qué vamos a hacer con esa autoridad? Lucas 10, 19 una vez más dice, He aquí les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amados, este regalo inmerecido de la autoridad es nuestro, Dios no es hombre para que mienta, ni tampoco hijo de hombre para que se arrepienta, Él ciertamente dijo, y ciertamente lo hará, Números 23, 19 al 20. Si el poder ha sido restaurado y el enemigo ha sido vencido, entonces somos tan libres como queramos serlo. La autoridad no es solo para contemplarla, sino para ejercerla. En Mateo 10, 8, Jesús dijo, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Porque aquel que sostiene el universo con la palabra de su poder según registra Hebreos 1, 3, también su trono respalda estas verdades. Porque Dios es, quien dice que es, y nosotros somos lo que Él dice que somos. Dios tiene lo que dice que tiene, y nosotros tenemos, lo que Él dice que tenemos. Dios puede hacer, lo que dice que puede hacer, y nosotros podemos hacer, lo que Él dice que podemos hacer. Él nos ha dado su autoridad, su dominio, y podemos contar con Él mientras estemos en esta tierra. Ahora es nuestro tiempo de actuar, de ejercer ese dominio que fue restaurado a nuestro favor en la cruz del Calvario. Si tú nunca has aceptado este regalo de Dios en tu vida, a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, de seguro que la vida no ha sido muy agradable para ti. Y es verdad porque sin Dios en este mundo es muy difícil y cruel. Si quieres hacer las paces con Dios y tener paz en tu corazón, solo repite esta pequeña oración y hazlo con todo tu corazón. Dígale, Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y necesito su perdón. Por favor, perdóneme y ayúdeme. Yo en este día acepto a Jesús en mi corazón y le doy las espaldas al pecado. Señor Jesús, ven a vivir a mi corazón, te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias por perdonarme y morir en mi lugar en la cruz del Calvario para que yo pudiera ser salvo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amigo, si usted hizo esta oración con todo su corazón, Dios escuchó su clamor, ahora nada más busque una iglesia, donde se predique y se estudie la palabra de Dios, para que aprenda más a conocer a su Señor. Dios le bendiga, y felicidades. Pensado regresar de donde Dios te sacó antes de dejarlo todo. Pregúntate a dónde irás. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos si dejamos sus santos caminos? ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos si tú tienes palabra de vida? ¿A quién iremos? Muerto estaban mis delitos y pecados, pero tu palabra viva me levanto. Pero si regreso a donde me encontraba, de seguro que la vida no volvería a ver. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? ¿A
de Cristo, el Hijo de Dios. No se vuelve atrás por nada, porque ha conocido a Dios. Y a la hora de la lucha y de la prueba, tiene fuerza y se mantiene porque ha conocido a Dios.